Damos gracias por este día tan bonito que nos has dado. Damos gracias por la disposición que has puesto en esta familia de estar en comunicación contigo, Señor. Te pedimos que en este momento que vamos a estudiar tu santa palabra, tu Santo Espíritu nos ilumine. Que tu Santo Espíritu ilumine al hermano que va a tratar tu palabra y que estas palabras lleguen, toquen nuestros corazones, que podamos cada día ser mejores, ser imitadores de ti, Padre Santo. Acompáñanos, bendice a nuestra familia, porque nos encontramos enfermos, sánanos, Señor, porque sabemos que tú quieres lo que nosotros pedimos. Acompáñanos, Señor, guíanos por el camino eterno. Te lo pedimos, te lo agradecemos. Amén. 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 Ya vamos. Bendiciones, mis hermanos, todos los que se van uniendo. Dios los bendiga. Vamos a esperar que lleguen otros hermanos. No, aquí hablando con... Buenas noches, mis hermanos. Hoy vamos a compartir un tema muy interesante. No sé si ya lo compartí, estoy en duda. Los hijos de Eli, ¿sí o que no? Desde que llegué y vagué, no lo he compartido, ¿no? Y vamos a 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Y nos dice la palabra de Dios ahí. Gracias a Dios ya hemos orado, pero nuevamente pidamos la bendición de Dios. Señor, aquí estamos delante de tu palabra, danos sabiduría, entendimiento. Ahora que vamos a leer el espíritu de profecía y también la Biblia, que sabemos que es la guía para nuestra vida. Gracias por todo estos ejemplos. Ayúdanos, Señor, porque queremos ser salvos. En Jesús lo pedimos con fe. Amén. Amén. Nos dice, y Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían a todo Israel, y cómo dominaban y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Interesante, ¿no? Era viejo Elí y oía todo lo que sus hijos hacían a Israel. Y no solamente eso, sino cómo dormían, cómo se acostaban con las mujeres que velaban. Y lo dice la palabra. Interesante, dice la palabra, que velaban a la puerta del tabernáculo de la congregación. Y vamos a ir mirando qué nos dice el espíritu de profecía y qué nos dice la palabra de Dios. Porque muchas veces como padres somos muy 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22. Lea su versión a ver cómo dice. Sí, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y muchas veces nosotros como padres oímos, hey, su hijo tal cosa. No, mi hijo no. Quizá usted porque le tendrá rabia, quizá usted porque su hijo no es como el mío. No, pero en serio, yo lo vi. No. ¿Sí es?
oía, escuchaba Elí los rumores de lo que hacían sus hijos. Pero ¿qué pasaba con Elí? Vamos a ver qué pasaba con Elí y qué pasa hoy en día con nosotros. Y mire lo que era Elí. Elí era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Quizás lo podemos llamar a la actualidad, era un pastor. Y digamos que puede ser el pastor de aquí, era de la alta jerarquía. Uno de los altos cargos, ¿no? ¿Y qué decía? Y un puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada. Se le consideraba como un ejemplo y ejercía una gran influencia sobre las tribus de Israel. Estamos hablando de uno de los grandes, ¿no? Podemos hablar de quién, así por encimita, para no irnos a Ted Wilson, uno aquí de los grandes. De aquí mismo de Colombia, digamos, Juan Caicedo. Él es uno de los que tiene un cargo aquí grande y tiene influencia. Imagínese Juan Campos y que sus hijos den mala fama. No, que los hijos de Juan Caicedo tal cosa. Y Juan Caicedo, ¿cómo mis hijos? Yo siendo de los grandes, yo ocupando puestos elevados y teniendo buena influencia. Mis hijos, no. Sigue diciendo. Elí era un hombre bueno, de conducta pura, pero demasiado indulgente. Incurrió en el desagrado de Dios porque no fortaleció los puntos débiles de su carácter. No quería herir los sentimientos de nadie y no tenía el valor moral de reprender y condenar el pecado. Y así muchas veces nos pasa, ¿no? No reprendemos el pecado en el momento que es. Viendo yo una profesora por allá por Villa Fernanda, su hijo, no sé, tendrá ya unos 4 añitos. Y a su hijo se le olvidó sacar un juguete, ya se iban. Y entonces, mientras ella estaba ahí, mamá, mi juguete. Y no, si lo dejó, usted sabe que cuando salimos de la casa se trae todo, no. Y el hijo empezó, así, las pataletas, ¿no? El berrinche. Y yo me quedé analizándola y yo dije, vamos a ver cómo es el carácter de esta madre y cómo está formando este niño. Vamos a ver si el hijo la manipula o ella se mantiene en que no. Y ahí, el hijo que no, ya sabe, se sube, tan. A la final, el hijo obedeció, dejó su berrinche y se fue. Y entonces yo dije, yo no me quedo con esto porque la hermana Elena dice, a ningún niño se le debe dar las cosas cuando las pidan llorando. Porque se pierde la autoridad de la figura adulta. Ya el niño sabe que con los berrinches obtiene. Y el carácter del niño va siendo como manipulador y va creciendo con esa tendencia. Mamá me da las cosas cuando soy rebelde. Mamá me da las cosas cuando lloro, cuando pataleo. Entonces yo le pregunté ayer mismo, le dije, profe, venga, es que yo quedé con una curiosidad, venga, ¿qué pasó tan? Y ella me decía, no. Pues yo como soy profesora y trabajé un tiempo con guardería, ya lo capacitan mucho a uno y uno de eso el consejo es que a los niños no se les puede dar las cosas cuando lo piden llorando y hay que mostrarles de esa edad que uno tiene la autoridad. Porque desde esa edad ellos se van fortaleciendo. Y si uno le cede, pues ya lo coge del control a uno. ¿Sí ve? Una persona que no tiene esta luz, ¿sí ve? Una persona que no ha leído a Elena, que no, porque ella es católica. Y mire cómo los principios se ven ahí, ¿sí ve? Y nosotros que tenemos grande luz, ¿qué? Muchas veces nos da, ¿qué? Miedo. Y no tenemos valor de reprender y condenar el pecado en el momento que es con nuestros hijos. Y por eso es que muchas veces nuestros hijos que crecen y así
los hayamos criado en este camino, llegan a una edad que ¿qué? Se sienten libres y se van. Porque desde pequeños no fuimos capaces de decir no, no y enseñarles las cosas como son. Entonces, como muchas veces fuimos muy permisivos, porque lo va a decir aquí mismo, dice: amaba tanto la paz y la comodidad de Eli, que no ejercía su autoridad para corregir los malos hábitos, ni las pasiones de sus hijos. ¿Sí ven? No amaba ¿qué? No amaba. ¿Sí ven? Que no quería corregir que los malos hábitos y las pasiones de sus hijos. Antes que contender con ellos. ¿Sí ve? Que contender antes que discutir. No, es que mi hijo se enoja. No, de pronto empezamos a alegar con mi hijo, por eso yo no le digo nada. No, es que si yo le digo a mi hijo tal cosa, al último se me sale yendo o me amenaza que más bien se va a ir de este lugar, que porque aquí. Entonces, como padre, ¿qué vamos sintiendo? Una culpa, ¿no? Ah, pero es que, Emanuel. Antes de contender con ellos o castigarlos, prefería someterse a la voluntad de ellos y les cedía en todo. ¿Sí ven? Antes que discutir, antes que de entrar en que no, es que de pronto mi hijo no viene a comer, es que de pronto mi hijo me mira feo, es que de pronto mi hijo me dice: ay, tú no me quieres, ay, tú me maltratas, ay, tú cedía ¿qué? A todo lo que ellos le pedían. Ah, no, mi papá pues es uno de los grandes, tiene autoridad. Yo soy el hijo de uno de los grandes, puedo hacer lo que quiera. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Mirando la realidad hoy en día, lamentablemente hoy en día mandan los niños, los hijos, que los mismos padres. Hijo, venga rápido que lo necesito para que vaya a la tienda. Mamá, yo voy ahora, déjeme ahí, si no, no voy. Ah, bueno, hijo. ¿Hasta dónde hemos llegado? O no, mamá, no quiero. Mamá, no quiero y ya. Ah, bueno, hijo. ¿Sí ves? Porque los papeles se han invertido. ¿Por qué? Por nosotros mismos. Por eso leíamos 1 Samuel 2:22 y dice: Elí era amable y afectuoso y de buen corazón, y tenía verdadero interés en el servicio de Dios y en la prosperidad de su causa. Era un hombre de poder en oración. Nunca se rebeló contra la palabra de Dios. Elí guardaba los mandamientos. Elí se consagraba. Elí quería el avance de las cosas de Dios. Pero le faltaba algo. Le faltaba algo. No tenía la disposición de carácter para condenar el pecado y cumplir la justicia contra el pecado, de tal manera que Dios pudiera confiar en él para mantener a Israel puro. ¿Sí ve? No agregó a su fe el valor y el poder de decir no. El valor de decir no. Porque muchas veces nosotros como padres, mamá, ¿puedo ir el viernes a tales horas con un amigo? No, hijo, no vas. No. Y resulta y pasa que llega viernes y el niño se fue. ¿Por qué? Porque convenció a la mamá, la hizo cambiar de opinión. O la mamá dijo no, pero el papá dijo sí. Mamá, pero mi papá me dejó. Y como papá es el que mantiene la familia, el que entra el dinero, entonces mamá, para no discutir con papá, bueno, pues si su padre dijo, allá él, pero de mi parte no. Y ahí es cuando empiezan a venir las consecuencias, los problemas. Ahí es cuando empieza ¿qué? La rebeldía. Porque estos son casos de la vida real. Todos nos hemos enfrentado de diferentes maneras en estos casos. O nos estamos enfrentando en estos casos. Sigue diciendo, de decir no en el momento y en el lugar adecuado. En el momento y en el lugar adecuado. Primera de Samuel 3,
13, ¿qué nos dice? Primera de Samuel 3:13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecidos y él no los ha estorbado, no los ha amonestado, no los ha corregido, no les ha hecho ver lo malo que están haciendo. Entonces, ¿qué? Dios tenía que intervenir, porque ¿qué? La figura de uno de los grandes a través de sus hijos y la autoridad de Dios estaba haciendo ¿qué? Pisoteada, porque Elí representaba a Dios. Es como Moisés. Ejemplo, Moisés representaba a Dios porque él era el que estaba guiando al pueblo y Dios se comunicaba con él. Moisés que transmitía. Eso mismo hacía Elí. Elí era un representante y a través de sus hijos ¿qué? El carácter de Dios no estaba siendo glorificado. Por eso Dios tuvo que intervenir. Porque llegar al punto de ya estar fornicando con las mujeres que velan la puerta del templo, eso ya es caer lo más bajo y siendo que hijos de un sacerdote. Y no solamente eso, porque muchas veces los hijos de Elí oficiaban. Y ya era un pecado abierto que todo el pueblo ya murmuraba, no, pero mira que los hijos del sacerdote que muchas veces van al santuario, muchas veces ofician llegando tan bajo. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está el Dios? ¿Dónde está la justicia? Y por eso Dios tuvo que intervenir. Y sigue diciendo, en vez de considerar la educación de sus hijos como una de sus responsabilidades más importantes, trataba el asunto como si tuviera muy poca importancia. En vez de educarlos, en vez de corregirlos, en vez de guiarlos, él decía, allá ellos, ellos sabrán, yo seguiré con mi vida, yo seguiré en los caminos de Dios, pero ellos sabrán. Por el hecho de que Dios tuviera paciencia con Ofni y Finehas, endurecieron sus corazones y se envalentonaron en la transgresión. Y eso muchas veces pasa, ¿no? Sí, muchas veces pasa. Nosotros conocemos que algo está mal y lo hacemos una, dos. La primera sentimos dolor, la segunda y al último lo vamos volviendo un vicio y se va formando algo habitual en nosotros. ¿Qué hace ese pecado? Crea una semilla, brota, se enraíza y empieza a dar fruto y es difícil, Y podemos estar en los caminos de Dios, podemos estar ahí, pero con ese pecado ahí acariciado de años. ¿Por qué? Porque muchas veces que desoímos la voz del Señor. Nos sigue diciendo, desde su niñez se había acostumbrado al santuario y a su servicio, pero en vez de volverse más reverentes, habían perdido todo sentido de su santidad y significado. El Padre no había corregido las faltas de respeto que manifestaban hacia su propia autoridad, ni había refrenado su irreverencia por los servicios solemnes del santuario. Y cuando llegaron a la edad viril, estaban llenos de los frutos mortíferos del escepticismo y la rebelión. ¿Sí ven? Desde la niñez el padre apenas vio el brote de indisciplina, no los corrigió, sino que los fue dejando, y cuando llegaron a la edad viril, a la edad adulta, de adolescencia, ahí brotaron lo que no se corrigió a tiempo. Por eso los niños, desde que están aquí, hay que educarlos, prepararlos. Y muchas veces caemos en el error. Aún nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no, es que él está pequeño, él no entiende. Él apenas tiene 4 años, 3 años, él no sabe ni siquiera qué es lo malo y lo dejamos y a veces nos reímos, hace una broma, algo que sabemos que es malo, que fue y le tiró algo a alguien, entonces nos reímos, entonces niño qué, no, eso causó risa, entonces lo aplaudimos, nos reímos o no lo llamamos la atención. Y como él se está formando en esos primeros 7 años, está formando
qué es lo que va a hacer. Entonces él empieza a ver todo eso como que fuera bueno. Y como no se le corrigió a tiempo, cuando ya va entrando a esa edad, él ¿brota qué? Lo que él muchas veces pensó que los padres se reían y él lo tomaba como bueno. Sigue diciendo. Los hijos serán, vean, esta cita es muy interesante. Los hijos serán en gran medida lo que sean sus padres. Las condiciones físicas de estos, sus disposiciones y apetitos, sus actitudes intelectuales y morales se reproducen en mayor o menor grado en sus hijos. Los hijos serán lo que sean sus padres. En un hogar donde todo el tiempo hay maltrato, donde todo el tiempo hay golpe, donde todo el tiempo hay groserías, ¿cómo son esos hijos? Iguales, porque eso es lo que se les están enseñando. Los padres deben preparar a los niños desde antes, vean, los padres deben preparar a los niños desde antes de su nacimiento para predisponerlos a pelear con éxito la batalla contra el mal. ¿Desde antes de qué? De su nacimiento, ¿sí ven? Y si hay que prepararlo desde antes de su nacimiento, ¿qué importancia hay esos primeros 7 años? Pero estamos nosotros a veces tan confundidos, el mundo nos ha enredado tanto, que muchas veces en esos primeros años estamos tan envueltos en las cosas del mundo, que como padre y como madre nuestros hijos no los educamos, sino que muchas veces los mandamos ¿a qué? A una guardería. Pagamos otra señora que los cuide y los eduque con los modales de ella. Cuando es la madre la encargada de esos primeros años modelar. Por eso Dios permitió que Jesús, que Juan el Bautista, que José, que Daniel, que el mismo Moisés, ¿quién los criara? ¿Quién los criara? La misma madre. Y que tuvieran esos primeros años importantes, ¿con quién? Con la mamá. Por eso Moisés sabía y tenía claro, aunque se lo quitaron a los 11 años, cuando fue y lo entregó ya allá a Egipto a Moisés, los primeros años, ¿quién los preparó? La madre. ¿Qué les enseñó? El Dios verdadero. Y a pesar de todo lo que le metieron de Egipto, Moisés sabía, y él sabía que él era hebreo, aunque estaba donde en las cortes de Egipcio. Aunque José fue llevado esclavo, él sabía que él tenía un Dios verdadero, aunque él estuvo rodeado de tanto paganismo. Aunque Daniel fue llevado también esclavo a Babilonia, él sabía que tenía que adorar a un Dios. No, vea, miren, no hay maldición más grande en una casa. Vea, esto es interesante esta cita, mis hermanos. Esta la encontramos en Patriarcas y Profetas, página 621 y 622, porque esto sí es muy importante, esto es una realidad, vea. No hay maldición más grande en una casa que la de permitir a nuestros niños que hagan su propia voluntad. Que hagan lo que ellos piensen. Que si quiere mamá, déjeme las llaves, que yo voy a salir con mis amigos, yo llego a la 1. Hijo, pero no, yo llego a la 1. Ah, bueno, hijo, coja, vaya, saque copia. Mamá, hoy voy a traer a mi novia y la voy a cortar ahí. No vamos a hacer nada. Bueno, hijo, tranquilo. Mamá, necesito 50,000 porque me voy un fin de semana para allá. Bueno, hijo. No hay maldición más grande en una casa que la que se le permita a los niños hacer su propia voluntad. Cuando los padres acceden a todos los deseos de sus hijos y le permiten participar en cosas que reconocen perjudiciales, los hijos pierden pronto todo respeto por sus padres. Manuel. Los hijos pierden todo respeto por sus padres. Y por eso vemos que muchas veces los hijos son altaneros y groseros, que si por poco le pegan a los padres.
Si por poco, Y le pegan. no, sí. ¿Por qué? Porque cuando se le sea todo y una vez la mamá ya dice, no, estoy perdiendo el control, me voy a poner firme, va a ser demasiado tarde, entonces el hijo ya empieza a rebelarse. Pero mamá, muchas veces me dijiste que sí, ahora ¿por qué me vas a decir que no? Y como ya se van creyendo adultos, ya se van creyendo con fuerza, porque he visto literalmente como un padre y un hijo se han encendido a los puños. He visto como un hijo agrede a la mamá. Esto es una realidad, mis hermanos. Cómo en vez de una familia ser una familia de amor, en donde todos se apoyen, donde todos oren, es como si estuviéramos entre la familia enemistada. No, que la tía dijo esto, que la sobrina dijo esto, que el chisme por aquí, el chisme por allá, y todos en guerra, que no, que yo no puedo prosperar porque entonces yo siempre he sido y así. Un conflicto ahí. Cuando la guerra no es entre nosotros mismos, como familia tenemos que avanzar y seguir para todos juntos llegar al reino de los cielos. Amén. Pero sigue diciendo, toda consideración por la autoridad de Dios o del hombre y son llevados cautivos a la voluntad de Satanás. Y es la realidad. Los hijos de Eli eran hijos de un pastor. Hablemoslo a nuestro tiempo. Los hijos de Eli se habían educado con la palabra, con la Biblia. Pero Elí desde pequeño no los reprendió. Elí desde pequeño los dejó que hicieran lo que ellos pensaran. No quería alegar, no quería discutir. Solo se encargaba de Elí, le doy el alimento, le doy la ropita. Pero no fortaleció ese carácter. Llegan a ser cautivos de la voluntad de Satanás. Y esa es la realidad de muchos de nuestros hogares. Fomentan tendencias malas en ellos y se excusan diciendo, son demasiado jóvenes para ver. Mire, aquí también, ¿sí ve? Muchas veces que dicen, no, es que él está muy pequeño para reprenderlo. Y que dicen, son demasiado jóvenes para ser castigados. Esperemos que sean mayores. Esperemos que sean mayores y se puedan razonar con ellos. Sí, de Satanás como es astuto, ¿no? Satanás nos mete, y la educación de este tiempo nos mete que no, que un niño empieza a los 7 años ya a pensar y a entonces ¿qué? Esperamos a que tenga 8 o 9 años, ¿para qué? Para poderlo reprender cuando ya es demasiado tarde. En esta forma se permiten que los malos hábitos se fortalezcan hasta convertirse en una segunda naturaleza. Los niños crecen sin frenos, los niños crecen pensando y haciendo lo que siempre se les permitió por los padres, con rasgos de carácter que serán una maldición para ellos durante toda su vida, a no ser que el poder transformador de Cristo obre en ellos. Y por eso hemos visto y escuchamos casos de jóvenes que los vimos crecer y que hoy no están con nosotros. Que los han matado, se han quitado la vida, o están huyendo, o están en caminos malos. Y uno dice, ¡ay, qué pecado! Si este joven se hubiera a tiempo remendado. ¿Por qué? Porque se les va permitiendo y eso llega a ser una maldición para ellos durante toda la vida. Elí estaba familiarizado con la verdad divina. Sabía qué clase de carácter Dios aprueba y cuál Dios condena. Sin embargo, permitió que sus hijos crecieran con pasiones desenfrenadas, apetitos pervertidos y conductas corrompidas. Somos tan responsables de los males que hubiéramos podido impedir en otros por el ejercicio de la autoridad paternal o pastoral, como si hubiésemos cometido tales hechos nosotros mismos.
Somos tan responsables cuando yo tengo autoridad, cuando yo me paro aquí y comparto algo que sé que es perjudicial y que le está haciendo mal a una persona, que con tiempo le puedo decir, mira, esto es así, 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 que quedarme callado y decir, no, dejémoslo. Como si yo mismo estuviera cometiendo ese pecado con esa persona. Y eso mismo pasaba con Elí. Y por eso el pecado de los hijos de Elí también recayó sobre él. Porque no tuvo un final feliz. No se nombra, no, y Elí descansó y sus huesos, no. Se nombra que cayó, se desnucó y ahí quedó. ¿Sí? Sigue diciendo. Como por alcahuete. Sí, sigue diciendo. El pueblo se quejaba de sus actos, violencia. Y el sumo sacerdote sintió pesar y angustia. No osó callar por mal tiempo, pero sus hijos se habían criado pensando solo en sí mismos. Y ahora no respetaban a nadie. Veía la angustia de su padre, pero sus corazones endurecidos no se conmovían. ¿Sí ven? Y así es, muchas veces hablamos con una persona que sabe que lo que está haciendo está mal, y por más que esa persona, sí, yo sé que está mal, pero me gusta. Y por más de que nosotros nos angustiemos, por más de que nosotros lloremos, porque he visto madres, he visto padres que lloran y que sus hijos los hacen sufrir, y que sus hijos no son considerados con ellos, que sus hijos más bien los tratan mal, y la madre llorando y la madre sufriendo, pero es que es mi hijo, y la madre prácticamente en día muriéndose porque su hijo le está lastimando el corazón, y el hijo como si nada pasara. ¿Por qué? Porque sus corazones están endurecidos, sus corazones los tiene el enemigo. Y sabemos cómo es el carácter del enemigo. El carácter del enemigo es malo. El carácter del enemigo es egoísta. El carácter del enemigo es pensar en mí. Aunque yo me esté destruyendo, aunque el pecado me esté matando en vida, ese es el carácter del enemigo. Sin importar lo que sienta mamá, sin importar lo que sienta papá, sin importar lo que sienta mi hermano, sin importar lo que sienta nada. Si yo estoy con Satanás, siempre voy a pensar en mí. Así la vida se me esté acabando detrás de un vicio, detrás de un baile, detrás del dinero, detrás de cualquier cosa, detrás de cualquier pecado, llamémoslo así. Satanás es malo. Como lo dice la palabra, él solo vino a robar, a matar, a destruir, a separar, a dañar la imagen de Dios. Y lamentablemente nosotros hemos seguido ese juego. Y no solamente nosotros, sino que muchas veces tenemos hijos sin siquiera saber que el tener hijos es una responsabilidad tan grande. Porque el propósito de tener los hijos es para prepararlos para Dios, no para prepararlos para este mundo. Pero muchas veces tenemos hijos y los dejamos que crezcan y que Satanás se los lleve. Y Dios nos va a pedir cuenta. Muchas veces decimos, pero yo le enseñé. Yo pero ¿cuántas veces nosotros pudimos evitar muchas cosas que dejamos pasar? Aún estando en los caminos de Dios, porque aquí estamos hablando de alguien de los caminos de Dios, no de una persona mundana que nos está haciendo ejemplo a nuestra vida. Sigue diciendo. Oía sus benignas amonestaciones, pero no se dejaban impresionar, ni quisieron cambiar su mal camino cuando fueron advertidos de la consecuencia de su pecado. Si Elí hubiera tratado con justicia a sus hijos impíos, habrían sido destituidos del sacerdocio y castigados con la muerte. Pero Elí no. Elí no quiso. Elí que más bien dijo, bueno, que Jehová juzgue y que Jehová haga. Porque muchas veces somos así, yo se lo dejo a Dios, Dios sabrá. Cuando la responsabilidad de quién es, de nosotros. De nosotros. Sigue diciendo. Elí hizo conocer a toda la nación los mensajes de reproche que habían sido dirigidos a su casa. Así esperaba contrarrestar hasta cierto punto la influencia maléfica de su negligencia anterior.
Pero las advertencias fueron menospreciadas por el pueblo como lo había sido por los sacerdotes. Elí quiso comunicar. Elí quiso advertir. Pero muchas veces, ¿qué pasa? No, ni siquiera es capaz. Porque muchas veces razón Cristo tiene. Dice, saca primero la paja. Saca primero la viga, para luego ver la paja, la viga de la otra. Porque muchas veces queremos aconsejar cuando nuestra familia ni siquiera es un ejemplo ante la familia que vamos a ver. Por eso dice testimonio, ejemplo. Elí no administró su casa de acuerdo con los reglamentos que Dios dio para el gobierno de las familias. Siguió su propio juicio. Su propio juicio. Y escuchemos este mensajito para nosotros. Muchos están cometiendo ahora un error semejante. Creen conocer una manera mejor de educar a sus hijos que la que indica Dios en su palabra. ¿Sí ven? Muchos hoy en día cometemos lo mismo que cometió Elí. Seguimos a lo que los hijos dicen. No los reprendemos a tiempo. No los aconsejamos, no los instruimos, no les hacemos ver el error. No marcamos bien el camino del bien y del mal. Porque pensamos nosotros, no, así es mejor. Cuando la palabra de Dios es la guía. Dice, Dios... Vea, este también es muy interesante. Dios visitó con su maldición no solo a los hijos de Elí, sino a Elí mismo. Y este terrible ejemplo debería ser una advertencia para los padres de nuestros días. Para nosotros debería ser una advertencia. Pero nosotros no queremos advertencia, nosotros no queremos consejo. Nosotros siempre queremos hacer lo que yo pienso. Mis ideas. Queremos nosotros muchas veces amoldar la verdad a mi condición de vida, a mi situación. Ah, no, es que yo tengo tal problema, yo vivo de tal manera, yo voy, yo recibo, yo hago, sin dar ni siquiera un buen ejemplo. Ahí estamos ocupados ahora. A las 8. Vea, entonces ¿sí ve? No queremos que dar un buen ejemplo. Sigue diciendo Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Guarda, hijo mío, la enseñanza de tu padre. Y no deje guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no deje la enseñanza de tu madre. Mis hermanos, amigos, todos aquellos que van a ver esta transmisión, entendamos que somos responsables a Dios por todo. Por nuestros hijos, cómo los estamos educando, por nuestros nietos, porque muchas veces también los padres están educando y muchas veces, ay no, es que como es mi nieto, como es cedemos a todo lo que quieren. Ah, no, pero me gusta ir donde mi abuela porque mi abuela me da, mi abuela mi abuela así. Y como el papá es bien estricto, el papá sí es así, entonces quiero estar más tiempo con mi abuela porque mi abuela me deja hacer lo que quiera. Entonces el padre por aquí trabajando para fortalecer ese carácter y preparar a ese niño, pero la abuela, muchas veces los abuelos, obstruyendo lo que el padre se desgasta toda una semana o meses en hacer para que su hijo pueda ser una buena persona. Entonces, de todo tenemos que dar cuenta. Sabemos que cuando los hijos son grandes, según lo que nosotros les enseñamos, ellos ya tomarán la decisión. Pero también Dios nos va a preguntar cómo les enseñamos, cómo les instruimos. Si les seguimos en algunos puntos, si en el momento exacto decimos sí o no, o prácticamente fuimos muy así duros con ellos, que cuando ellos ya se sintieron adultos dijeron no, esto no es conmigo. Esto no es conmigo porque nunca me sentí libre, nunca sentí que mamá o papá se acercaran o a tiempo me dijeran las cosas o a tiempo
a tiempo, porque muchas veces pasa eso, nos enfrascamos tanto que solamente suplimos lo material y estamos pensando que estamos llevándolo por un buen camino y cuando ellos ya son grandes, ¡pum! Lejos. Es triste, por ejemplo, a mí me da tristeza ver niños, ver jóvenes lejos de Dios. Es muy triste. Nuestra juventud lejos de Dios. Pero Dios tiene misericordia. Vamos a buscar aquí un himno, a ver si lo encuentro. Un himno, vamos a ver si puedo conectarlo aquí, si no lo buscamos aquí rápido. ¿Dónde están los himnos que te di? Es un himno muy bonito de Efraín Camilo. Vamos a ver si esta vez sí se deja conectar de aquí, si no ya toca buscarlo. Voy a estar en negros que no pelando los rayones. Bien. Un retro, negro. ¿Dónde están los hijos que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? Fredman Camilo. Mira. Fredman Camilo. No, pero usted que no me entiende que. Ay, Señor Jesús. Vean, no sé si ya lo han escuchado, pero es hermoso, es hermoso. Mira, mi muchacho está. Vean tú, ¿por qué no? Dios te llamará ante su trono blanco, los libros se abrirán frente a tu nombre. Un día Dios preguntará
Amén, amén. Ojalá cuando Dios nos pregunte dónde están todos los hijos que te di, nosotros le podamos decir, véalos, aquí están, vean. Y todos juntos, gozar de una eternidad, porque va a ser triste, ¿no? Quizás madres que vean a sus hijos perderse, o hijos que vean a sus hijos, a sus padres perderse. Que Dios nos ayude y todos juntos vayamos allá. Oremos. Señor, gracias Dios, gracias por este tema. Es de gran ayuda y gran bendición porque sabemos que es una realidad y lamentablemente muchos hogares están atravesando la tristeza de ver a sus hijos lejos de ti. De ver a sus hijos lejos en las manos del enemigo. O muchos hijos están atravesando de ver a sus padres lejos de ti. Ayúdanos, Señor, a que la historia de Lick no sea la de nosotros, sino que más bien nosotros marquemos la diferencia y seamos una familia de ejemplo, de referente, de bendición para muchos. Tú sabes, Señor, que el tiempo se acaba y ahora más que nunca tenemos que prepararnos, dar todo lo que tenemos a ti. Oro por estas familias aquí representadas, Señor, por la familia del hermano Héctor, por sus hijos, Señor, ayúdales, bendíceles. También oro por la familia de la hermanita Oneida, bendíceles, acompáñales a todos. Oro también, Señor, por la familia de la hermanita Blanca, Señor, los hijos que ella tienen, los nietos, los bisnietos, todos que se puedan entregar para que esta familia tan numerosa vaya todos al reino de los cielos. Oro también por la hermanita Betty, Señor, por sus hijos, también, Señor, por su esposo. Estamos orando mucho por esa sanidad, pero sabemos que todo es conforme a tu voluntad. Oramos también por Emanuel, por Sofía, por todos los jóvenes, todos los niños y todas las familias aquí representadas. Bendice este ministerio, todos los que han visto este tema y todos los que lo verán. Gracias, Señor, porque nos escuchas, perdónanos. En Jesús lo pedimos con fe. Amén. Amén. Bendiciones.